Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Continuamos con nuestra serie de las epístolas de Pablo. En esta ocasión seguimos en esta primera carta a los Corintios y continuamos con el capítulo 3, un capítulo que lo hemos dejado hace 3 semanas atrás. Recordarán, la semana pasada estuvimos en nuestra conferencia misionera y la semana anterior fue el Día del Padre. Entonces han pasado ya buen tiempo desde que dejamos de exponer nuestra serie expositiva de esta carta. Así que permíteme hacerte recordar en qué nos quedamos. Y cuando vimos los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de la carta a los Corintios, Pablo está hablando sobre aquellas evidencias de la madurez espiritual que había en la iglesia. Mencionaba que sus miembros se comportaban como niños espirituales, no estaban creciendo en la palabra del Señor y se estaban dejando gobernar por su vieja naturaleza. Pablo les estaba exhortando y llamando la atención en cuanto a su manera de vivir como creyentes. Eran inmaduros espirituales. Y hoy nos toca la otra parte, el complemento, la continuación. Pablo no solamente les expuso y les exhortó en cuanto a esas evidencias de su inmadurez, sino que ahora va a dar la otra cara de la moneda y va a decirle: de esta manera o con estas características o haciendo esto es que una iglesia crece espiritualmente. Así que con eso en mente vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu infinito amor, por tus bondades, Señor. Y te rogamos, Padre, que en este día nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Puedas tocarnos a través de la exposición de tu palabra y podamos hacer esos cambios, correcciones que tú esperas y que hagamos como tu iglesia. Porque si algo anhelas tú, es que nosotros, como tu iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, crezcamos y maduremos espiritualmente. Señor, háblanos. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Vamos a ver 4 características, 4 formas en que una iglesia o los miembros de una iglesia crecen. En primer lugar, una iglesia crece espiritualmente cuando sus miembros entienden que han sido llamados a servir. Pablo menciona en el versículo 5 lo siguiente: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo está tratando con el tema de las divisiones, está tratando con el tema del sectarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y lo primero que él hace es decirle: miren, Apolos y yo somos un equipo, somos servidores del Señor, no somos más. Y mis hermanos, a veces nosotros nos olvidamos que todos, absolutamente todos, aquellos que han nacido de nuevo, somos servidores de Dios, somos siervos que le pertenecemos a Dios, somos siervos del cuerpo de Cristo. Es interesante que esta palabra servidor es la palabra, o siervo es la palabra diáconos. Y en la antigüedad, antes de utilizarse en la iglesia este término, se utilizaba para aquellas personas, para los camareros que servían a las mesas. Era una palabra que describía el hacer las tareas domésticas en el nombre de otra persona. Su significado central tenía que ver con servir a los demás. Así que Pablo se estaba describiendo su papel como un mesero o un ayudante, por decirlo así, siguiendo la ilustración, que sirve el plato de comida. Él no hacía la comida, no la proporcionaba, no la cocinaba, solo la servía lo que Dios le había provisto. ¿Y qué era eso? El mensaje de salvación. Por eso se consideraba un siervo. Yo solamente soy un medio, soy un canal. Por eso dice así: por medio de los cuales habéis creído. Solamente somos eso.
Todos hemos sido llamados a servir porque Jesús es nuestro modelo de servicio. Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 42 al 45, dijo lo siguiente: mas llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea yo, dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que, mi querido hermano, si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú tienes que hacer lo que Él hizo. Jesús vino con un doble propósito, al menos acá lo menciona, para servir y para dar. No vino para ser Señor. Vino a servirnos. Y esa es nuestra tarea también de nosotros. Obvio, de que es el Señor, por supuesto, nunca lo negaremos. Y cuando venga por segunda vez, impondrá toda su autoridad y su señorío. Pero en su primera venida, Él se humilló a sí mismo, tomando en forma de siervo, para ir a la muerte y muerto en cruz, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que seguir su pisada si es que somos sus discípulos, y también debemos dedicarnos a servir y a dar. Él se dio en la cruz del Calvario. Nosotros no haremos eso, nunca podremos hacerlo porque es una obra única, pero lo que sí estamos llamados también es a dar de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos y todo lo que Dios nos haya podido entregar para su obra, para la extensión de su reino. Así que Pablo aquí tenía en claro que si Jesús vino a servir y dar, Pablo entendió, yo debo hacer lo mismo. Y al igual que Pablo, tú y yo somos siervos. Entonces Pablo dice, y nos da a entender que todos tenemos una tarea, un trabajo, un propósito. Ellos eran siervos y entendían bien en claro que operaban bajo la dirección, bajo la guía, bajo la autoridad de Jesucristo. Por eso lo mencioné hace un momento. Dice así, por medio de los cuales habéis creído. Eran los medios, eran los medios que Dios utilizó para que las personas de la iglesia de Corinto creyeran. No eran la causa en sí. Y por eso también termina diciendo, como el Señor dio a cada uno. Pablo y Apolos fueron llamados por el Señor a servir y ellos estaban haciendo lo que se les dijo. Y Dios hizo una obra maravillosa a través de ellos, de cada uno de ellos. Pero ¿saben cuál es nuestro problema, mis queridos hermanos? Es que debemos entender, o nos ha faltado entender, que Dios no solamente quiere que participemos en su plan de salvación, sino que también participemos en su plan de servicio. Con demasiada frecuencia solo queremos disfrutar de los beneficios y las bendiciones de la salvación sin tener que asumir las responsabilidades. Si somos salvos, hemos sido llamados a servir. Recuerda esto, el Señor te sacó de una condición, esclavitud del pecado, a una libertad en Cristo Jesús. Y no sé si llegas a entender esto, pero tienes un nuevo amo, un nuevo Señor, un nuevo jefe. Yo recuerdo, uno de mis primeros trabajos como ingeniero de sistemas fue trabajar en una empresa, como algunos dicen, trabajaba como negro para vivir como blanco, y eso es que ni blanco soy. 12 horas diarias, de 9 de la mañana a 9 de la noche. El sueldo ni me lo preguntes. Y tenía solamente una media hora de break, y con el jefe a veces cuando estaba ahí respirándome en la nuca, avanza, avanza, avanza. Y lo bueno de esto es que trabajaba con el pastor David. En algún momento lo mencionó. Hemos trabajado juntos, los dos somos ingenieros de sistemas. Y teníamos a veces ese tiempo de respiro, de tomar aire, de poner nuestras alabanzas, cantar, adorar al Señor mientras que trabajábamos. Pero eso se acabó. Gracias a Dios se acabó. Luego me fui a trabajar a Lima. Para mí, en uno de los mejores trabajos que el Señor me ha dado terrenalmente hablando. En mi profesión, por supuesto, me refiero. Fui a trabajar a Lima, a la Marina de Guerra. Fue lo mejor de mi vida. Profesionalmente crecí.
pero ahora tengo un nuevo trabajo, sirviéndole a tiempo completo, y mi hermano es lo mejor. Ahora, déjame decirte esto. Tal vez tú no sirvas al Señor a tiempo completo, pero al fin y al cabo estamos sirviéndole. Somos parte de su iglesia. Y por eso te digo, no sé si entiendes esto. En tu vida anterior, tu Señor era Satanás y eras esclavo de él. Pero Jesucristo te liberó y te llamó a un nuevo señorío, al señorío de Jesucristo, al señorío de Dios, a servir en su reino. Y no sé tú, pero en relación a este primer señor llamado Satanás, yo prefiero a Dios. No sé a quién quieres servir tú, al diablo o a Dios. A Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos y entender que Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, de ese enemigo llamado Satanás, un mal amo y un mal señor. Y ahora tenemos un Señor a cual tú y yo, por gratitud, debemos servirles. Debemos servirle. Que por amor, por habernos perdonado todos nuestros pecados, deberíamos estar sirviéndole, dando todo de nosotros en la medida de lo posible. Obvio, tienes que sostener una familia, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que darle educación, tienes que vestir, tienes que pagar servicios, pero mi hermano, no hay nada mejor en esta tierra que servir al Señor. Y permíteme ir cerrando con una reflexión que voy a ampliar. Dice lo siguiente: debemos enfocarnos en el servicio, pues cuando servimos no solamente estamos siendo útiles en el reino de Dios, sino porque cuando servimos crecemos espiritualmente. ¿Sabías eso? Que cuando tú sirves al Señor creces espiritualmente. Hablando de ser la iglesia de Cristo, de todos los creyentes, de aquellos que han entregado su vida a Él, de los que han nacido de nuevo, escúchame bien, no es como el fútbol, porque en el fútbol hay titulares y suplentes. No, en el reino de Dios todos somos titulares. Nadie tiene que estar en la banca, porque déjame decirte, el día en que tú te quedas sentado, comenzó tu estancamiento espiritual. Dios siempre va a desear que su iglesia sirva, que se disponga en sus manos. Porque cuando le servimos, no solamente somos útiles en su reino, sino que crecemos espiritualmente. Y mi hermano, eso es lo más hermoso. En algún momento en mi vida, cuando era joven, cuando era líder de célula, muchas veces yo decía: Señor, quiero un break, quiero descansar, estoy fatigado, estoy cargado, tengo problemas. Y el Señor me decía: Alex, te estás equivocando, porque mientras más pegado a mí, mientras más me sirvas, mientras más tus manos estén en el arado, vas a poder pasar las pruebas. Vas a poder pasar las dificultades, vas a crecer espiritualmente, porque vas a estar de mi mano y a mi lado. No huyas, quédate. Y obvio, lo mismo que Dios le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, mientras más débiles somos, más fuerte podemos ser en el Señor. Y solamente lo serás cuando tú estás en el servicio. Aunque tengamos pruebas, aunque pasemos dificultades, aunque hayan lágrimas o falten recursos, mis hermanos, sirve al Señor. La pregunta es: ¿estás siendo un instrumento útil en las manos de Dios? Porque una iglesia que crece lo está, todos sus miembros. Siguiente, una iglesia que crece, en segundo lugar, sus miembros sirven en unidad para cumplir los propósitos de Dios. Pablo va a decir en los versículos del 6 al 8 lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Te percatas? Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo no quiere decir que el que planta y el que riega son iguales en todos los aspectos, no. Eran diferentes en la misma manera en que tú y yo somos personas individuales y únicas. Pablo era un hombre de padres gentil, judíos, con nacionalidad romana, judía también, llamado por el Señor apóstol
Apolos, un predicador del Evangelio, Pedro, un pescador que se convirtió luego en pescador de hombres y también se convirtió en apóstol y predicó su primer gran sermón donde más de 3,000 personas se convirtieron. Pero no tenían los mismos dones, no tenían las mismas capacidades, ni los mismos talentos, pero sí tenían una misma visión y una misma tarea y propósito, predicar el Evangelio y que este Evangelio llegara a todas las personas. Tenían su confianza en el mismo Señor, sus objetivos y sus metas eran las mismas, servir y trabajar para promover la gloria de Dios para la salvación de las personas. Eran uno en ese aspecto. Y al menos yo veo algunos detalles en esta unidad. Estaban unidos haciendo la misma obra. Aunque se dedicaban a cosas diferentes, yo planté, yo soy el evangelista, Apolo regó, es el que dio la instrucción, hacían cosas diferentes, sin embargo, eran uno en lo que respecta al resultado final. Y el trabajo que hacían no era igual, pero ambos tenían que lograr el mismo objetivo y el mismo fin. Y mis hermanos, quiero aprovechar en decirte, si tú estás sirviendo al Señor, tu obra no es en vano. Es válida, importante y necesaria para el reino de Dios. Y permíteme desde aquí agradecerte en el nombre de nuestra iglesia, del cuerpo pastoral y en el nombre del Señor por servirle. Tal vez no te toque pararte así como mi persona en un púlpito delante. Tal vez tu púlpito es detrás del telón, donde nadie te ve, visitando hermanos, llamando, orando. Pero tu labor es importante. Su trabajo era uno, pero era tan necesario como el del otro. Si no se plantaba el grano, no servía de nada regar. Y si no se riega, ¿de qué serviría plantar? Nunca crecería la planta, no tendría vida. El trabajo de uno es tan necesario como el trabajo del otro, y el uno no debe subestimar el trabajo del otro. Recuerda, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia del Señor. Somos diferentes miembros, pero todos estamos unidos y tenemos que trabajar con el mismo fin. Por eso te decía, mi hermano, tu trabajo y tu servicio es útil. Por más que no sea visible, lo que tú haces detrás del telón es tan importante para el Señor como lo que yo hago acá adelante. Sea sugier, esté sirviendo como en el Ministerio de Alabanza, en producción, en la Academia Bíblica, en célula, donde el Señor te haya puesto, mi hermano. Tu labor es importante porque juntos apuntamos a lo mismo, al crecimiento del reino de Dios, a alcanzar a más personas. Aunque no vean algunos lo que a veces hacen hasta decoraciones, detalles, que otros no lo ven en las noches tal vez sobreesforzándose. Mi hermano, el Señor lo ve. Y todo lo que tú haces, nunca dejes de hacerlo por amor al Señor, porque siempre tendrá un impacto en su reino. Y cuando trabajamos unidos, con un mismo sentir, llegaremos al mismo propósito y al mismo objetivo. Yo lo veo esto a veces en los matrimonios con los cuales yo trato en mi sector. Me siento con el esposo y le digo, ¿cuál es tu objetivo y tu propósito en tu familia como creyente? Bueno, pastor, que mi familia camine, esté en los caminos del Señor, mis hijos conozcan al Señor y seamos de testimonio en nuestra familia y en la iglesia. Muy bien. Y mi hermana, ¿y tú cuál es tu objetivo? Pastor, lo mismo. Unidad, crecimiento en el Señor, avance. ¿Y por qué parece que no fueran un equipo? Entonces, ¿por qué están discutiendo y peleando? Porque pareciera que tuvieran distintos objetivos, porque no hay unidad. Y ese es el problema, mis hermanos. Podremos tener el mismo objetivo, pero si no trabajamos unidos, cada uno hará lo que quiere, o lo que piensa, o lo que parece, y ahí habrá problemas. Pero en el reino de Dios, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos coordinadamente, como dice el libro de Efesios, llegaremos a la altura y la estatura de Cristo Jesús.
Mis hermanos, debemos trabajar en unidad, debemos servir juntos. Debemos dejar de lado la crítica, debemos dejar de lado el murmullo, debemos apoyar a nuestros líderes, fuese de célula, fuese maestros de academia bíblica, la visión que Dios pone en el pastor del sector o en este caso, el pastor de la iglesia. Mis hermanos, tenemos que trabajar unidos, porque cuando trabajamos unidos, como dice la palabra de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y considera lo siguiente, y aparecerá en pantalla como para terminar reflexionando este punto. No hay mayor fuerza en la tierra contra el poder de las tinieblas que una iglesia donde sus miembros sirven unidos, apuntando al mismo propósito, dentro de la iglesia para el crecimiento del cuerpo de Cristo, como fuera de ella para alcanzar al perdido. Debemos unir esfuerzos. Debemos ser un equipo. Debemos dejar de lado los resentimientos, las divisiones, la falta de perdón. Y debemos servir en unidad. Dentro de la iglesia para crecer unos con otros y fuera para alcanzar a más personas, mis hermanos. Sirvamos juntos. Porque solamente así una iglesia crece. Y tu vida también espiritual crecerá. En tercer lugar, una iglesia crece espiritualmente cuando sus miembros se preocupan por su crecimiento espiritual, que era justo esto último que mencionaba. Escucha lo que dice y míralo. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Pablo está haciendo hincapié en que el crecimiento espiritual lo da Dios. No lo da Pablo, no lo da Apolos, percátate. Lo que Pablo espera es que los hermanos de la iglesia de Corinto entiendan que lo importante no es estar al lado de Pablo o de Apolos, pues el crecimiento de los hermanos no dependían de ellos dos, de Pablo o de Apolos, sino lo importante era estar al lado de Dios. Pablo quería que pongan su mirada en Dios, quien es el único que les puede hacer crecer espiritualmente, y que dejen su mirada de ponerla en los hombres. Así que, mi querido hermano, escúchame bien, lo importante no es al lado de qué persona estás. Y el problema es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a exaltar a la persona, a querer seguir, yo sigo al mejor pastor en las redes sociales, a querer estar en el mejor sector, con el mejor pastor, y si mi pastor fuera fulano de tal, si mi líder de célula fuera como tal líder de célula, o a veces tendemos a escoger los maestros que nos enseñarán porque queremos tener al mejor maestro de academia bíblica, al mejor líder de célula, al mejor pastor de sector o de la iglesia. Hermano, no existe el mejor pastor, al menos no en esta tierra, humanamente hablando. No existe el maestro líder perfecto, porque no hay persona perfecta en esta tierra. Y este era el gran problema que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos se preocuparon en ser los seguidores, entre comillas, del mejor líder a su criterio. Algunos decían, Pablo no es buen predicador, lo es Apolos, por eso yo soy de Apolos. Otros decían, no me gusta cómo enseña Apolos no es un buen maestro, quien es un buen maestro es Pablo, entonces por eso decían, yo soy de Pablo. Otros decían, quien dirige mejor la iglesia es Cefas. Él debe ser nuestro pastor de iglesia o pastor de sector. Y así estaban. Y por eso las críticas, las murmuraciones, las divisiones, o el hablar mal de sus pastores o sus líderes de células, o el maestro que le tocó de la academia bíblica. Me ha tocado un mal maestro. Recuerdo cuando era joven, y no digo necesariamente que haya ocurrido acá en Larco, porque he estado en otras iglesias en Lima, cuando iniciaban el ciclo de academia bíblica, ¿y quién va a ser el maestro? ¿Quién va a enseñar tal curso? No, entonces ahí nomás. ¿A qué pastor le toca predicar este domingo? Ya, mejor vengo al pastor que le toca en el otro turno. Mis hermanos, con razón, como dice Pablo, así no crece una iglesia. En otras palabras,
Y permíteme decirlo, cuando a mí me preguntan, ahora como pastor de sector, pongo los cursos de academia bíblica, y pastor, ¿y quién va a enseñar este curso? Mi hermano, no importa quién lo enseñe, lo importante es que habrá palabra del Señor. Y lo mucho o lo poco que aprendas de este hermano, aplícalo a tu vida. Estas personas, entre comillas, de la iglesia de Corinto, se enfocaron por estar con el mejor líder, el mejor pastor o maestro, que perdieron el foco en lo más importante, de poner su mirada en el único que es capaz de velar por su crecimiento espiritual. Pusieron su mirada en los hombres y dejaron la mirada del lado de Dios. Por eso Pablo les dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Pablo está apuntando a su crecimiento espiritual, pues hace rato se habían estancado. Eran como aquellas personas que se dedican a adquirir alimentos, pero ni siquiera lo comen y dejan que se pudra. Estaban estancados, preocupados en cosas irrelevantes. Lo importante es si estás creciendo espiritualmente. Porque si estás creciendo espiritualmente, eso implica que tienes una relación con Dios. Implica que el poco o mucho conocimiento que estés adquiriendo lo estás aplicando a tu vida y por lo tanto estás dejando a Dios obrar en ti. Y si estás dejando a Dios que haga su obra transformadora en ti a través de su palabra, entonces estás creciendo. Sin importar el instrumento que él use. Pero si no estás creciendo, eso significa que estás alejado de Dios, y escúchame bien, a pesar de que estás en una célula, a pesar de que estás en una clase de academia bíblica, a pesar de que ya llevaste todos los libros en el SEAN, a pesar de escuchar a los mejores predicadores, online o presencial, a pesar de eso. Lo dije en la prédica última, que fue la anterior a esta. Los hermanos en la iglesia de Corinto tuvieron a los 3 mejores maestros y predicadores, el mejor cuerpo pastoral, Apolos, Pablo y Cefas. Y aún así no crecieron espiritualmente. Y acá Pablo nos da la razón. Porque no se preocuparon en su crecimiento espiritual. Estaban tan cerca de la iglesia, pero sus corazones estaban alejados de Dios, endurecidos a la palabra, y por eso no había crecimiento. Recuerda, y aparecerá en pantalla, tu crecimiento y desarrollo espiritual están regidos por el obrar de Dios en tu vida. ¿Qué tan cercano estás de Él? Así que te pregunto, ¿estás siendo un obstáculo para el obrar de Dios en ti? ¿O estás enfocado en tu crecimiento espiritual? Así que no se trata de mejor maestro, mejor líder, no, a quien tengas a tu lado. Se trata si tú le estás permitiendo a Dios obrar en tu vida con lo poco o lo mucho que estás aprendiendo de ese líder nuevo, mayor, joven, etcétera, etcétera. Así que no importa quién te bautizó, quién es tu pastor de sector, o si tienes al mejor líder de célula, o te está enseñando el mejor y más experimentado maestro de la academia bíblica. La pregunta es, si lo poco o lo mucho que aprendes de estas personas, que son instrumentos de Dios, lo estás aplicando a tu vida. Lo importante es si estás creciendo o no. Lo importante es si estás dejando a Dios obrar en ti. ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios para ser sensible a tu palabra? ¿O qué tan lejos estás para hacer caso omiso de ella? Porque una iglesia que crece, un creyente que crece, no pierde el tiempo escogiendo. Aprende de lo que el Señor pone a su lado. Del líder de célula que le pone, del maestro de academia bíblica que le pone, del pastor del sector que le pone, del pastor de la iglesia que le pone. Porque es el lugar donde Él ha decidido ponerte. Y en cuarto y último lugar, una iglesia que crece espiritualmente, sus miembros entienden que le pertenecen a Dios. Pablo menciona y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué dice? Labranza de Dios. ¿Y qué más? Edificio de Dios.
Es interesante porque a Pablo le encanta esto de utilizar estas imágenes muy conocidas para ellos. Sabían que era un campo, un lugar de labranza, un lugar donde las plantas crecen, como también que era un edificio. Y esta ilustración del campo del Señor me hace recordar a algo que le pasó a un hombre, que él tenía su casa de campo y había plantado un árbol que supuestamente debía ser un árbol frondoso, grande y que dé muchos frutos, pero ese árbol, a pesar de que él lo regaba, a pesar que le echaba todo tipo de abono, este árbol no crecía y no daba fruto, y ya había pasado mucho tiempo, meses y años, y ya se estaba frustrando el Señor. Y de repente vino a su casa un amigo que era especialista en plantas y le pidió permiso. Disculpa, ¿me permites mirar tu árbol? ¿Está bien? Se acercó, lo miró y le dijo, ¿me puedes prestar tu tijera y tus herramientas? Quiero podar tu árbol. Bueno, está bien. Y comenzó a podar. Prácticamente el árbol se quedó sin ramas, sin hojas, sin nada. Pero al cabo de unas semanas, donde habían habido esas ramas, donde se hicieron esos cortes, comenzaron a crecer nuevas ramas verdes, que en su tiempo dieron su flor, crecieron nuevas hojas y dieron sus frutos al tiempo. Y ese dueño, reflexionando, dijo, wow, cuán importante es la poda. Y es que, mi hermano, si tú eres labranza de Dios, si tú eres el campo del Señor, entonces Dios, ¿quién es? Es el dueño de tu vida y de la mía. Entonces Él puede hacer los cambios y lo que crea Él necesario para que podamos crecer espiritualmente y que podamos madurar. El problema es que a veces no queremos. Y este hombre, este dueño, cuando vio todo el proceso que ocurrió con su árbol, él se imaginó y dijo, si este árbol fuese una persona y sintiera cuánto dolor habrá sentido con cada corte que se le hizo. Y es que, mis hermanos, la poda del Señor duele, pero es necesaria. Porque solamente Él es capaz de llegar a aquellos lugares donde nadie más va a llegar, donde tú no deseas que lleguen. En esta semana tuve una reunión, una consejería con una de mis líderes de adolescentes. Tenía que preparar su tema y me pidió ayuda y nos sentamos en mi oficina a conversar. Pero de repente Dios puso en mi corazón tocar un tema relacionado a lo que iba a compartir, pero también medular en su vida. Y yo le dije, hija, discúlpame, pero tengo que ser directo contigo, porque me doy cuenta que acá estás fallando. Sé que te vas a enojar, que te va a incomodar, pero como pastor esa es mi labor. Porque Dios me está haciendo ver un área en que estás fallando delante de Él. Y Dios quiere tratar en esa área de tu vida hoy. Y conversamos, hablamos, y entendió. Mis hermanos, Dios va a querer tocar áreas que tú no quieres tocar. Pero es necesario si tú quieres crecer espiritualmente en tu vida. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto, para que crezca, para que madure. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entiéndelo. Si tú eres el campo del Señor, el Señor tiene todo el derecho de arrancar, de cortar y quitar todo aquello que te une a tu vida pasada sin Cristo, que te hace esclavo del pecado y que no te permite crecer en su reino. Y no te enojes, porque duele. No te niegues, porque es necesario para tu vida y para la mía. Pero también utiliza una segunda ilustración. Dice que somos edificio de Dios. Una vez más, si somos edificio de Dios, a Él le pertenecemos. Y en ese aspecto, permíteme citar a C.S. Lewis, que habla en relación a esto y lo explica muchísimo mejor que yo lo podría hacer. Dice así:
Imagínate a ti mismo, obvio para aquel que es creyente, como una casa viviente. Dios viene a reconstruir esta casa. Al principio, quizás puedas entender lo que está haciendo. Está arreglando los desagües, está deteniendo las fugas de las aguas en el techo y así sucesivamente. Tú sabías que esos trabajos necesitaban hacerse y no estás sorprendido, sino agradecido. Pero en ese mismo momento, Él comienza a golpear la casa, comienza a destruirla de una manera que duele abominablemente y no parece tener sentido lo que está haciendo. ¿Qué se supone que está haciendo? La explicación es que Él está construyendo una casa muy diferente a la que tú pensaste, construyendo un ambiente nuevo aquí, derribando paredes por allá, poniendo un piso adicional aquí, creando torres o haciendo nuevos patios. Pensaste que Él te convertiría en una casita decente. Y escucha bien, pero el Señor está construyendo en ti un palacio, un lugar donde Él tiene la intención de venir y vivir en Él. Si algo te tengo que decir es, no deseches al Señor de tu vida. Deja que Él transforme tu corazón. Deja que Él haga los cambios que son necesarios. Porque si Jesucristo es tu Señor, entonces Él tiene que habitar en ti. No le cierres las puertas de tu corazón. Abre cada área de tu vida para que Él la transforme y la cambie. Porque Él quiere hacer de ti un hijo y una hija conforme a su corazón. El Señor espera que tú y yo seamos a la altura y a la semejanza de Jesucristo, nada menos. No te conformes con menos. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. No te conformes con el pecado en tu vida. No te conformes con la rebeldía. No te conformes con ser menos que el palacio del Señor. Y por eso termino con lo siguiente. No te niegues al proceso transformador de Dios. Si eres un verdadero cristiano, Dios buscará obrar en tu vida y hacer esos cambios que a ti te costarán. Pero Él sabe que son necesarios para bendición de tu vida y crecimiento espiritual. Recuerda, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Oremos. Señor Dios, Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú anhelas que tu iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera del Arco, y que cada uno de sus miembros, aquellos que han nacido de nuevo, Señor, crezcan espiritualmente. Y para eso, Señor, es necesario que tú obres en sus vidas. Es necesario, Señor, que tú, Señor, tomes gobierno y control, que entendamos, Señor, que todos, absolutamente todos estamos llamados a servir, que estamos llamados, Señor, a servir en unidad y con un mismo propósito, el crecimiento espiritual dentro de la iglesia y la extensión de tu reino fuera de las cuatro paredes de aquí, Señor. Que hemos sido llamados a preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual, a no poner barreras, a no crear ídolos humanos o terrenales, a dejar que utilices el instrumento que tú deseas para nuestro crecimiento espiritual, con el líder, pastor, maestro que tú nos pongas, a entender que te pertenecemos, que somos tu campo, que somos tu templo, Señor, y que tú puedes hacer lo que creas conveniente para bendición y edificación de nuestras vidas. Señor, obra. Señor, transfórmanos. Que cada día muera nuestro yo y Cristo reine. En Cristo Jesús, Señor, oramos así. Amén.